Buenas tardes, mis hermanos. Se les bendiga. Qué bueno es compartir este tiempo con ustedes, de adoración, de alabanza a nuestro Señor, de poder honrar juntos el nombre del Señor. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Qué privilegio tenemos los santos de poder adorar a Cristo juntos. Así que bueno, les invito, si me acompañan en sus Biblias, al capítulo 2. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2 en la carta a los Romanos. Y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 5. Versículos 1 al 5. Y el título del sermón de hoy es el moralismo bajo juicio. De eso vamos a estar hablando. Así que, si todos han encontrado el pasaje, lo leemos juntos y después oramos y meditamos en esto. Dice entonces la palabra del Señor: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos, noten eso, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y que haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza, tu bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a orar y luego meditamos en esto. Señor, te damos gracias que una vez más, mientras esperamos tu venida, podemos abrir tu palabra y orar a ti, Señor, y buscar tu dirección. Pedimos que tú nos hables en esta tardecita, que realmente tú nos muestres, Señor, la verdad de tu palabra, que le hables a nuestro corazón, porque vos lo conocés a nuestro corazón, Señor, y sabés de lo que estamos necesitados, Señor. Anímanos con tu palabra, confróntanos, redarguye de todo pecado, pero sobre todo, Señor, restaura nuestro corazón y líbranos del mal, Señor. Te pido por mí, te pido por mi garganta, Señor. Me siento un poquito molesto y te ruego que tú me ayudes a comenzar y a poder terminar bien, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice G.C. Riley, escuche, nada es más común que ver hombres confiando en su decencia, en su honestidad, en su corrección externa, como si esas cosas pudieran abrirle las puertas del cielo. Pero la religión que se apoya en las buenas obras, sin el nuevo nacimiento, no es más que una forma refinada de orgullo, ¿no? Y si somos honestos, ese orgullo puede habitar naturalmente en cualquiera de nosotros. Desde pequeños nosotros buscamos sentirnos aprobados, sentirnos buenos. Desde pequeño queremos medir de alguna manera nuestro valor por las cosas que hacemos bien. Y nos tranquiliza de alguna manera compararnos con otras personas. Nos tranquiliza compararnos con otros y decir, bueno, al menos yo no soy tan malo como fulano, como aquel, no soy así. Pensar, Dios debe estar contento conmigo por lo bien que me porto, por las cosas buenas que hago, por todo lo que cumplo en el deber de su obra. Pero hermano, déjeme decir algo, eso es moralismo puro. Esa confianza en nuestra propia rectitud es como ponerse perfume sobre la mugre. Imagínese que después de jugar un partido de fútbol usted viene y en vez de bañarse se perfuma todo. Está todo bien, pero su esposa le dice: andé bañate antes de venir a la cama a dormir. ¿O no? ¿No? Tal vez huele mejor durante un ratito, pero la suciedad sigue estando allí. Y solo el agua viva del Señor Jesucristo es la que puede limpiarnos de verdad y darnos un aroma agradable.
Sin darnos cuenta caemos en la trampa del moralismo al confiar nosotros en nuestra propia justicia y no confiar en la gracia de Cristo. El moralismo, entonces, tenemos que entender que no es solo un error externo de los demás, es una tendencia natural de todo corazón. El tuyo, el mío, somos así. Y ese es justamente el peligro. Y como Pablo nos va a mostrar el moralismo, como Pablo nos va a mostrar en este texto, el moralismo termina siendo causa del juicio de Dios. No importa cuán limpias sean nuestras apariencias, no importa cuán correctas sean nuestras acciones, Dios ve nuestro corazón y juzga con nuestra justicia propia con severidad, de la misma manera que va a juzgar la impiedad visible. Porque a veces decimos, bueno, estas cosas son dignas de juzgar, porque la impiedad de muchas personas es visible, pero Dios, que conoce nuestro corazón, cuando está lleno de moralismo y no está confiando en Cristo, lo va a juzgar de la misma manera que al impío. Entonces, por eso Pablo de alguna manera nos confronta directamente. El problema no es solo que otros pequen, sino que nosotros confiemos en nuestra propia rectitud mientras estamos juzgando a otros. Ese es el problema que nos presenta este texto. Y de este peligro justamente es que yo en esta tarde quiero advertirlos. El moralismo está en nuestra naturaleza. Y si confiamos en nuestra obediencia en lugar de Cristo, eso puede colocarnos bajo el juicio de Dios. Este pasaje que ahora vamos a meditar es un espejo que nos revela nuestra necesidad de depender únicamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Este pasaje nos va a mostrar que salva a Dios tanto a pecadores visibles como también nos tiene que salvar a nosotros de nuestro orgullo interior. De eso se trata un poco este pasaje. Así que dos cosas vamos a ver en esta noche, en nuestro bosquejo. El punto número 1 es la hipocresía del moralismo. La hipocresía del moralismo. El versículo 1. Lo segundo que vamos a ver es el moralismo. Nos pone bajo el juicio de Dios. Versículos 2 al 5. Así que noten cómo comienza de vuelta el versículo 1, nuestro primer punto, la hipocresía del moralismo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Antes de entrar al texto, es importante notar cómo Pablo nos habla aquí. Notar diría yo, el peso de lo que nos quiere decir. Él no está describiendo a alguien en particular. Él dice, oh hombre, ¿quién eres tú que juzga? Y esto es una figura literaria. Esto es una diatriba. ¿Qué es una diatriba? Bueno, una diatriba es una especie de conversación imaginaria que está teniendo él, como que habla con una persona, preparándose para darle respuesta a esa persona. Y esta especie de diálogo lo hace de alguna manera con una intención. Él quiere confrontar a su audiencia judía porque se sienten superiores a los paganos del capítulo 1. La semana pasada, nuestro hermano Maxi terminó de predicar el capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 32, que termina ahí. Y quienes estuvieron aquí presentes vieron que se habló de esa actitud, de esa audiencia pagana que está ahí. Paganos, idólatras, y que todos estaban encerrados bajo ese contexto. Pero ahora nos encontramos con otro tipo de audiencia a la que Pablo se está dirigiendo en el capítulo 2 y sabe cuáles pueden ser las objeciones que los judíos tenían. Entonces hace esta especie de diálogo imaginario con un hombre que le está demandando respuesta. En pocas palabras, el punto es demostrar que sin Cristo todos están bajo el juicio de Dios. Eso es lo que quiere mostrar Pablo. Entonces notemos que Pablo comienza diciendo, por lo cual no tienes excusa. Así como los del capítulo 1, versículo 18 al 32, esos paganos idólatras, al no conocer a Dios, lo rechazaron y quedaron bajo su ira. También los judíos moralistas, que juzgan con hipocresía, están bajo el juicio divino. Ahora, déjenme abrir un paréntesis acá, porque el problema no es juzgar. El problema no está en juzgar, sino en hacerlo, como dijo el Señor Jesús,
con un justo juicio. Así dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24. Claro que si el concepto de juzgar es examinar las cosas que están bien y están mal, se nos permite hacer eso, porque es la manera en que vemos algo mal y tratamos de corregirlo. El punto es hacerlo con un juicio justo. Evaluar, dicho de otra manera, evaluar el comportamiento de alguien y ayudarlo a cambiar con las verdades bíblicas, ese no es un problema. Cuando veo el pecado de otro, el punto es que lo primero que yo debería hacer es pensar cómo luce eso mismo en mí. O tal vez yo no esté practicando ese pecado, pero ¿qué otra cosa debe llevar a pensarme cuando veo el pecado de alguien? ¿Qué otra cosa puede estar mal en mí? Y después de arreglar lo que está mal en mí, lleno de gracia, voy a preocuparme de cómo ayudar a mi hermano a cambiar. Este es el problema, ¿no? En un juicio secular, el jurado lo único que hace es evaluar los hechos, pero no tiene la facultad de dictar la sentencia. Eso solo es facultad del juez. Y nosotros no fuimos llamados a tener un sentido de ejecutar una sentencia y de condenar a las personas. Nosotros podemos evaluar hechos, lo que está bien, lo que está mal, y ayudar a corregir, pero no para condenar a las personas. Y de vuelta, esto es lo que Pablo nos quiere mostrar. Cuando vos condenás a las personas porque vos pensás que sos mejor que ellas, porque tal vez vos no cometés tal o cual pecado, Pablo nos va a mostrar el juicio de Dios también va a venir sobre vos, porque tu actitud es la de un moralista. Mateo capítulo 7 dice, no juzguen para que no sean juzgados, versículo 1. No juzguen para que no sean juzgados. Y argumenta, versículo 2, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con la que ustedes miden, también se los medirá a ustedes. Entonces los judíos moralistas, amparados en que ellos tenían la ley, miraban a los paganos del capítulo 1 como personas idólatras y las condenaban por ser así. Pero la pregunta para ellos, y también para nosotros, ¿vos tenés alguna práctica de las mencionadas en el capítulo 1? Porque yo sé que lo que más debe haber quedado en nuestra mente, lo que Maxi predicó en el capítulo 1, seguramente es la inmoralidad sexual. Porque es muy evidente ahí. Es muy evidente la inmoralidad sexual. Pero también hay otros pecados ahí. Miren, por ejemplo, versículo 28 del capítulo 1. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios nos entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos ¿de qué? De injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia. Están llenos de envidia, de homicidio, de pleitos, de engaño y de malignidades. Son chismosos. ¡Wow! La cartera de pecados que se abre es impresionante. Son chismosos, dice, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también los que dan su aprobación a los que lo practican. Entonces la pregunta es, ¿alguna de esas listas de pecado te encierra? Y yo estoy seguro que sí. Porque lo primero que pensamos, las grandes inmoralidades. Pero cualquiera de esos pecados nos convierte en dignos de muerte. Así terminaba el capítulo 1, en dignos de muerte. Aunque yo no practique los mismos pecados visibles e inmorales, cuando yo me siento superior por mi moral de cristiano y adopto una actitud de juez de alguna manera, me termino lo primero que nada convirtiendo en un hipócrita. Soy un hipócrita. Y cualquiera de mis pecados me pone en esa situación también de condenado. Porque juzgo deliberadamente, porque me siento mejor que ellos, porque no entiendo lo que es el Evangelio. Examinemos entonces nuestras vidas. ¿En qué área confiamos más en nuestras acciones que en la gracia de Dios? Y aprendamos entonces a aplicar gracia sobre otros cuando tratamos de corregirlo.
Y esto nos mete en nuestro segundo punto. ¿Por qué debemos hacerlo de esa manera? Porque el moralismo nos pone bajo el juicio de Dios. Después de que Pablo ha acusado a la persona que se justifica a sí misma, pero hace las mismas cosas que los malvados, ahora afirma que Dios juzga este tipo de comportamiento también con un juicio imparcial. Noten que dice el versículo 2. Sabemos, dice, que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. En contraste con el juicio humanamente moralista que se encuentra manchado por la naturaleza pecaminosa, porque el juicio moralista juzga conforme a lo que ve, pero su juicio a veces no es parcial de todo. Está manchado porque su corazón está manchado por el pecado. Entonces no es un juicio justo. En contraste con ese juicio humano y pecaminoso, que tiene una visión borrosa de todas las cosas, el juicio de Dios, dice el texto, es un juicio según verdad. ¿Se dieron cuenta de eso? Es según verdad. En el juicio de Dios no hay una visión confusa de los hechos. En el juicio de Dios no hay verdades relativas. Dios conoce a la perfección la profundidad de nuestro corazón. Por lo tanto, no lo podemos engañar. Por lo tanto, no hay excusa delante de Dios. Delante de Dios no hay argumentos válidos con los cuales nosotros podamos refutar a Dios. De ninguna manera. El autor de los Hebreos dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay escape. Por eso, el juicio justo de Dios cae sobre los que practican tales cosas. Y ahí deja encerrado a quienes, a los paganos idólatras del capítulo 1, que se predicó la semana pasada, pero también encierra a los moralistas que condenan a otros, pero que ellos mismos practican el pecado. Los encierra a todos. Porque alguien puede estar dentro de la iglesia, una buena pregunta para hacernos, ¿por qué alguien puede estar adentro de la iglesia y estar viviendo de una forma moralista, condenando a los demás? ¿Por qué alguien puede hacer eso? Bueno, yo creo básicamente existen dos posibilidades. Una puede ser porque tiene un problema de comprensión del Evangelio. Tiene un problema de comprensión del Evangelio. No aprecia la gracia que él ha recibido. Ha recibido gracia de parte de Dios, entonces como no la aprecia, es una persona orgullosa, tiene una fe inmadura y se la pasa condenando a los demás. Esa es una opción, si es que es un creyente. Ahora, la otra opción es aún mucho más grave. Puede que esa persona esté juzgando permanente a los demás porque no ha nacido de vuelta. No porque no está valorando la gracia, porque directamente no ha experimentado el nuevo nacimiento. Entonces no sabe lo que significa la gracia. Y yo personalmente entiendo que el texto está apuntando a personas que todavía no habían nacido de vuelta. Y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspira a Pablo a escribir para que vean cuál es su condición. Porque todo se está moviendo para llevar a que la conclusión cuando termine en el capítulo 3 sean, todos estamos condenados, todos necesitamos un Salvador. Lo cierto es que todos van a estar delante del Señor para ser juzgados, de diversas formas, pero juzgado al fin. Porque en el caso de creyentes inmaduros, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, no antes, entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, cuidado con los juicios, con los exámenes que hacemos. El punto es que, de lo que Pablo le dice a los corintios, es no hay galardón hasta saber cuáles fueron realmente las motivaciones del corazón. Una persona puede aparentar hacer muchas cosas delante de los hombres, pero el juicio del Señor, recordemos, es según verdad. Y Él es quien va a terminar de retribuir. Esa es la realidad. Entonces no te vas a perder si sos un creyente, pero conforme a cómo andamos en esta vida, también van a ser las retribuciones que vamos a recibir un día. Ahora,
Si no sos creyente, también vas a estar delante del Señor, pero tu problema es muchísimo más grave. Porque ese juicio del cual Pablo está hablando va a ser según condenación. Y Apocalipsis 20 nos explica eso. Ese juicio es muchísimo mayor. Se presentarán para ser juzgados y condenados por la eternidad. Volviendo a Romanos, versículo 3, pregunta de forma retórica. Y piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es decir, Pablo hace otra pregunta retórica para que sus lectores reflexionen y notemos la conexión que existe entre la palabra pensar y escapar en el versículo 3. Él dice, y piensas, oh hombre, y al final termina diciendo, ¿vos qué pensás esto? Que los que practican estas cosas, y vos que estás haciendo lo mismo, ¿vos pensás que vas a escapar del juicio de Dios? Vos que estás condenando, pero al final tenés pecados diferentes, pero pecado al fin, pero lo estás condenando a ello. ¿Crees que vas a escapar? Quiere llevar a su audiencia a una reflexión profunda. ¿Vos de verdad pensás que podés cometer pecado, olvidarte de la gracia que el Señor te ha dispensado, atribuirte la facultad de condenar a otros y que vas a salir airoso del juicio de Dios? ¿Que esto no tiene costo? De ninguna forma. De ninguna forma. No vas a escapar del juicio de Dios. Si esa es tu actitud, estás pensando mal, revé urgente tu situación. Porque según el versículo 4, las personas que piensan que pueden condenar a otra y escapar del juicio de Dios, lo que están haciendo, dice, es menospreciar la riqueza de la misericordia de Dios. Están menospreciando a Dios. Están menospreciando la riqueza de la misericordia de Dios. Y Pablo describe esa misericordia bajo 3 términos elementales: bondad, tolerancia y paciencia. Pero noten que todas esas dependen de la riqueza. Es por la riqueza de Dios que las personas van a recibir bondad, tolerancia y paciencia. La tolerancia y la paciencia denotan la expresión de la bondad de Dios en el hecho de que Dios está demorando su juicio sobre el pecador. Ahí se está mostrando la bondad de Dios, que Dios todavía no los ha matado, que Dios todavía no los ha condenado. Ahí está demostrando Dios toda su bondad, en que les da tolerancia y paciencia. Ciertamente Dios es rico en misericordia y su bondad tiene como propósito, como fin, guiar al pecador al arrepentimiento. Eso es lo que dice el texto. Ahora, notemos que no lo va a dejar impune al pecado, ni va a olvidar al pecado. Simplemente Dios espera que las personas cambien su forma de pensar para que luego cambien su forma de actuar. Porque cuando las personas se arrepienten de verdad, tienen un cambio en su mente. Y cuando tienen un cambio en su mente, cambian su manera después de accionar. Cambian también su manera de juzgar. Entonces yo te animo, hermano, a pensar en la gracia recibida. Pensá en la gracia que Dios te ha otorgado a vos. Porque si pensás correctamente en eso, también vas a cambiar tu manera de pensar acerca de tu hermano. Y te vas a relacionar mejor con él. No condenándolo, sino poniéndote a su lado para ayudarlo, para corregirlo, para guiarlo de una manera bíblicamente sana, no para condenarlo. Y Pablo concluye el versículo 4 exhortando a sus lectores a que no actúen como ignorantes de esta verdad, porque eso tiene severas consecuencias. La paciencia de Dios no debe ser interpretada, hermanos, como una señal de debilidad de Dios o de que Dios va a retener su juicio para siempre o que Dios tiene tantos miles de años. Dios es eterno, que parece que está como un viejito con Alzheimer, que se va a olvidarlo. No, de ninguna manera. Dios no se olvida, Dios no es débil. A veces tenemos una autoengañosa forma de pensar. Creemos que podemos convivir
con nuestra hipocresía moralista, maximizando el pecado de todos los demás y minimizando nuestros pecados. Porque mi pecado no es tan grave, pero el de los demás es terrible. Y parece que eso va a andar así de forma indefinida, porque parece que Dios no hace nada. Pero cuidado, hermano, cuidado, porque tal vez, como dice el versículo 5, mira el versículo 5, por la terquedad de tu corazón no arrepentido, porque pensás que nunca va a pasar nada, bueno, sigo, hasta aquí Dios no me ha hecho nada, entonces estoy bien con Dios. Es una manera de engañarnos con el pensamiento. Por la terquedad de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es cierto que los paganos idólatras del capítulo 1 están bajo la ira, pero ahora Pablo en el capítulo 2 nos dice que también es cierto que no tienen excusa los moralistas del capítulo 2, versículo 1, y que no van a escapar del juicio de Dios que viene con ira. En el versículo 3 dijo no van a escapar del juicio, y en el versículo 5 nos muestra que pueden estar bajo la ira de Dios. Es muy gráfica la escena, y el vocabulario de Pablo va a describir a qué punto el endurecimiento puede llegar en el corazón de una persona. La idea que nos quiere transmitir es como si a estas personas se le hizo un callo en el corazón. Esa es la idea del endurecimiento. ¿Vieron cuando se nos hace un callo, no? Los que tocan la guitarra saben de esto. Cuando uno empieza a tocar la guitarra, al principio te duelen los dedos, se te hacen ampollas, después hace un callo y no te duele nunca más, ya está. Bueno, el endurecimiento del corazón tiene que ver con esto. A veces la persona está tan tranquila en su pecado que ya deja de sentir. Se le hizo tan fuerte el callo en el corazón que deja de discernir. El espíritu trata de hablarle y él no escucha, ya deja de redarguir. Entonces, es evidente por la manera en la que concluye el versículo 5 que las personas que están en esta condición, aunque asistan a la iglesia, aunque mantengan una apariencia religiosa, si están en esta condición es porque no han experimentado la salvación. En lugar de recibir la gracia de Dios, lo único que están haciendo es acumular ira para el día del justo juicio divino. De eso se trata. Durante este tiempo tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero resistieron con dureza de corazón. Por eso va a llegar un día, según el texto, en que el justo juicio de Dios finalmente va a terminar por alcanzarlos. Y yo quiero decirte entonces, en esta tarde, nochecita ya, el moralismo no te salva. El moralismo no puede salvar a nadie. El moralismo condena. El moralismo condena. Tal vez vos no adorás a ídolos visibles. No robás, no cometés adulterio. Tal vez vos sos una persona que, para los ojos de muchos, sos una persona decente y confiable. Pero si vos confías en esa decencia tuya, en esa corrección tuya, como tu defensa delante de Dios, vos estás tan perdido como el pecador notorio del capítulo 1. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Romanos 3:20. Lo vamos a ver en breve. Nadie se puede justificar por las obras de la ley. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Tu decencia te hace sentir seguro, sin Cristo, pero te deja debajo del juicio. Tu justicia propia no puede cubrir tu culpa. Solo la justicia de Cristo puede hacerlo. Entonces, si vos estás en esa condición, el llamado para vos es: no menosprecies la paciencia de Dios, porque en algún momento se puede terminar. Él todavía no ha ejecutado un juicio divino sobre tu vida. Y eso no significa que te hayas escapado, sino porque Dios te está invitando al arrepentimiento. Porque como dice el versículo 4, ¿no ves que la bondad de Dios te está guiando al arrepentimiento? Entonces deja de confiar en vos mismos y confía únicamente en Cristo, quien cargó con tu pecado, quien cargó con el juicio que vos te merecías, para poder darte perdón y vida nueva. Pero si morís sin Cristo, te espera por delante una horrenda expectación de fuego, de condenación. Entonces el llamado para vos es:
Reconoce que Cristo es Dios, que Cristo ha venido a la tierra, que se hizo hombre para cumplir con todas las demandas de la ley de forma perfecta, que no falló en nada, y que en esa cruz estaba muriendo por tus pecados, estaba cargando con tus pecados, y en esa cruz estaba recibiendo la ira de Dios que vos y yo nos merecíamos. Y que si lo crees de todo corazón, que murió y que resucitó, y que lo reconoces como Dios, hoy te llama a arrepentirte de tus pecados, dejar de confiar en tus méritos y confiar en Cristo para salvación de tu alma. Ahora, para los que ya son creyentes, el moralismo, el evangelio, mejor dicho, nos libra del moralismo. Porque el creyente también puede caer en el peligro del moralismo cuando empieza de alguna manera a medir su relación con Dios por su obediencia, por su servicio, por la madurez que tengo, y deja de confiar en la gracia de Cristo. Podemos volvernos personas moralistas aún siendo creyentes. A veces medimos nuestros logros como si eso nos posicionara mejor delante del Señor. Y Spurgeon decía, nada huele peor ante Dios que la justicia propia perfumada de religiosidad. Nada huele peor, hermano. Cada vez que pensamos, bueno, yo no soy como aquel hermano, yo no soy como aquella hermana, el orgullo moral nos está susurrando en el oído. Esa jactancia está susurrando en tu oído, vos sos mejor. Pero el Evangelio nos recuerda que nosotros fuimos aceptados, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso fuimos aceptados. Y la gracia, entonces, tiene que hacer de nosotros personas más humildes. El creyente maduro jamás va a usar el pecado ajeno como un espejo. ¿Entiende lo que digo? No va a usar el pecado de otro para exaltarse él, sino va a ver el pecado de otro como un recordatorio de sus propias necesidades. Sí, yo veo que lo que este hermano está haciendo está mal, ok, pero primero voy a mirar mi corazón, mi debilidad, voy a arreglar mis cuentas delante de Dios y después me voy a acercar a Él para ver cómo ayudarlo. Porque todo lo que recibimos lo hemos tenido por gracia. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 4, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si hay algo bueno en vos, es Cristo, no sos vos. Así que cuando veas la caída de otro, en lugar de condenarlo, es bueno preguntarnos, ¿qué revela esto de mi propio corazón? Cuando yo vi caer a otro, ¿qué revela esto en mi propio corazón? ¿Cómo puedo yo ayudar a levantarse a mi hermano? Tener la misma paciencia con él que Dios ha tenido conmigo. De eso se trata. Y la paciencia de Dios nos llama a todos nosotros al arrepentimiento diario. La bondad de Dios no es una licencia para vivir confiados en nuestra aparente moralidad, sino es una oportunidad de confesar nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestra soberbia y todos los días renovar nuestra dependencia de la cruz. Así que pensemos en esto, mi hermano. Como iglesia misma, una comunidad sin moralismo es la que refleja verdaderamente el Evangelio. Dios nos libre de ser una iglesia moralista, porque una iglesia moralista se caracteriza justamente por la comparación, por la crítica, por el juicio. Parece que somos los campeones de la fe, que esta iglesia es la última Coca-Cola que había en el desierto, no hay otra. Pero hermano, ¿qué locura esa? ¿Qué pensamos? Y eso se ve mucho en las redes sociales hoy en día, ¿no? En las redes sociales vemos cosas que a mí me espantan, de verdad. Porque es verdad y damos gracias a Dios porque tenemos una doctrina sana. Pero cuidado que la doctrina no nos transforme en fariseos modernos. En las redes hay quienes con la Biblia en mano, y como le decía yo a los hermanos del Rosario, con el teclado prendido fuego, porque lo tienen prendido fuego. Ellos sienten que su misión es corregir al mundo entero, menos a su propio corazón. Ellos corrigen a todo, pero sus vidas a veces son un desastre. Algunas personas escriben y hablan como si ellos ya hubieran alcanzado la glorificación sin nosotros, ¿no? Loco, hermano, eso es una locura. Dios haga de nosotros una iglesia humilde, una iglesia centrada en el Evangelio,
se caracteriza verdaderamente por la humildad, por el perdón de sus miembros, porque nos podemos perdonar unos a otros, porque nos restauramos. Cada miembro reconoce que fue salvo por gracia. Cada miembro no está especulando con competencia espiritual, y de esa manera se cultiva esta cultura de la misericordia y de enseñarnos mutuamente la verdad de Dios. De eso se trata. Y si sabemos que algún hermano bueno, como dice Pablo, fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Eso es una iglesia saludable. Y la predicación del Evangelio debe seguir exponiendo de alguna manera nuestro corazón moralista. Porque, déjeme decirle algo, el mayor enemigo del Evangelio en la iglesia no es la moralidad, o mejor dicho, la inmoralidad evidente. Ese no es el mayor enemigo del Evangelio. Porque cualquiera cuando ve pecado flagrante dice, esto está mal. No, el mayor enemigo es el orgullo religioso disfrazado de piedad. Porque a veces aparentamos y el corazón por dentro puede estar recontra mil podrido. Entonces, la iglesia debe seguir proclamando la gracia del Señor, proclamando su palabra, esa palabra que humilla el orgullo y levanta a todo pecador arrepentido. En conclusión, hermanos, el texto de Romanos 2, del 1 al 5, nos deja frente a un espejo. Algunos puede que vean ahí su orgullo, su moralidad y la necesidad de salvación. Otros, tal vez su tendencia a confiar más en la obediencia que en Cristo. Porque a veces está esa tendencia. Pero todos necesitamos recordar lo mismo. Dios no busca gente buena. Dios busca pecadores arrepentidos que confían de todo corazón en el Señor Jesucristo. Y cada vez que descansamos en su gracia, en lugar de nuestra justicia, cuando descansamos en su paciencia que nos transforma, cuando descansamos en su bondad que nos guía al arrepentimiento y en su evangelio, eso nos une como una iglesia humilde y misericordiosa que en todos lados perfuma con el aroma de Cristo. Así que reflexionemos en esto y pensemos la gracia que hemos recibido, es la gracia que nos debe conducir a dar y a santificar nuestras vidas.